Ha solicitado un punto de información el asambleísta Adrián Castro. Previamente, la legisladora Sofía Espín se refirió a los proyectos desarrollados durante el gobierno de Rafael Correa y que en este gobierno no se dio mantenimiento al sistema termoeléctrico. Aplausos pues para todos los proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos que se hayan hecho. Pero en 14 años pues, no en uno. ¿Cuántos hicieron en el primer año? Nada. Lo otro que dijo hace un momento es que no ha habido la intención de mantener el parque termoeléctrico. 21 termoeléctricas y en menos de 10 meses más de 5 dados mantenimiento, como si esa no fuera la intención del mantenimiento. Y finalmente, el mejor ejemplo de todos para que se entere el país, y le pido respeto, así como por yo favor, les he escuchado, mantengamos el respeto. Toachi Pilatón, colegas, que no se nos olvide nunca. 13 años de un embalse totalmente vacío. A ver, señores, les llamo al orden, por favor. Se Estoy en refieren el al uso de la punto, palabra. han solicitado una réplica. La Así réplica es. debe ser sobre el pronunciamiento de la legisladora. Porque hay que decir la verdad. Aquí no hay réplica. Un Dentro embalse, del juicio político Presidenta, no hay réplica, solo hay punto así de es. información. Un embalse vacío, 13 años Cíñase y al en punto 10 de meses información. que se llene. ¿Qué pasó en Toachi Pilatón? Les invito a fiscalizar. Punto de información, 13 no años, réplica. 200 punto de información. megavatios. Eso nada más, señora presidenta. Muchas gracias. En el punto de información, el Señores asambleísta Adrián asambleístas, Castro señaló que sí se ha dado ustedes ya mantenimiento tienen al aquí un sistema año. termoeléctrico. Y deben ya conocer el procedimiento parlamentario. Y en cada juicio político se les ha trasladado a ustedes que no hay derecho a la réplica, solo derecho a un punto de información. Punto de información para poder emanar o pronunciarse sobre algo que no haya quedado claro, pero no para replicar a otro compañero legislador. Número 2, compañeros, el país nos está viendo. No tienen que estar entre ustedes entrando entre conflictos. Estamos en un punto y yo sí les llamo a la reflexión y sobre todo a que cuando estén en las intervenciones hablen sobre el punto, sobre el tema que se está debatiendo, sobre el tema que se está tratando. Porque lo que sucede en la mayoría de los debates, es que no hablan sobre el punto en cuestión, sino que se van a otros temas. Entonces, esos 3 puntos de reflexión sí les hago un llamado en este momento, compañeros, y no accidentemos una sesión que se ha estado llevando con total normalidad. Tiene la palabra la legisladora Pamela Aguirre. Escuchábamos a la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, hacer un llamado de atención a los legisladores. Se ha otorgado el uso de la palabra a la asambleísta Pamela Aguirre. Gran responsabilidad del sector eléctrico. Fiscalizamos a la segunda semana de sentarnos como integrantes de la Comisión de Fiscalización y aprobamos 2 informes. El primero lo aprobamos en diciembre del 2023. Ese informe decía que el sector eléctrico estaba en terapia intensiva y tuvo 8 de 9 votos de los comisionados. Esos votos también incluían a comisionados de la bancada de gobierno de ADN. ¿Cómo no sabían que el sector eléctrico estaba en terapia intensiva cuando en la propia comisión se reconoció que no existía ni generación, ni mantenimiento, ni se estaba cumpliendo el Plan Maestro de Electricidad? Dentro de la comisión se identificó la desinstitucionalización del sector. Eso significa que el gobierno de Lenín Moreno fusionó 3 ministerios: hidrocarburos, minas y electricidad, lo cual evitó que cada uno de los ministerios pudiera cumplir su rol y pudiera hacer una gestión pública. Es decir, paralizó la gestión de política pública. Segundo, se evidenció la falta de inversión. El Plan Maestro de Electricidad hasta hoy tiene el 84% de incumplimiento. Este gobierno, como los 2 anteriores, no han logrado cumplir el Plan Maestro de Electricidad. 3, el mantenimiento del parque térmico. Se ignoraron desde el gobierno de Guillermo Lasso alertas sobre los mantenimientos de las centrales térmicas. Esto dejó 500 megavatios fuera de operación, forzando la sobreutilización de la reserva de Masar entre agosto y octubre. Resultado, el desabastecimiento de más de 500 megas diarios a nuestro país. 4, el retiro de recursos económicos. Se retiró en el gobierno de Guillermo Lasso 196 millones de CLGP y a CENEL se le retiró 462 millones. Sin embargo,
esos valores tampoco fueron devueltos en el gobierno de Daniel Noboa. Dentro de la Comisión de Fiscalización, entre las pruebas presentadas por la exministra Robo, están varios oficios pidiendo al ministro de Finanzas que se le acredite los recursos para realizar los mantenimientos al parque térmico y para poder invertir en el sector eléctrico. 5. Toachi Pilatón. En diciembre del año pasado fuimos a Toachi Pilatón y le dijimos al país que necesitaba de la manera urgente que se culmine la construcción. Solo faltaba el 5% de la construcción. ¿Qué han hecho en un año? Solo faltaba el 5%. ¿Por qué se demoraron tanto? 6. Coca-Cola Sinclair. También visitamos Coca-Cola Sinclair y evidenciamos lo que siempre hemos dicho, que está dando electricidad al país, que la mayoría de energía que hemos tenido en el periodo de estiaje ha sido por Coca-Cola Sinclair, que la hidroeléctrica funciona, que es una hidroeléctrica que le da la energía suficiente al país. Sin embargo, se han dedicado a criticar, a denostar a esa hidroeléctrica que nos ha tenido con el poco de luz que hemos podido tener en nuestro país. Por eso, en diciembre del 2023 realizamos varias recomendaciones que han sido ignoradas. Es decir, que esta asamblea sí le dijo al gobierno lo que tenía que hacer y no lo hizo. 1. Separar el Ministerio de Electricidad, de Energía y Minas. 2. Recuperar el parque térmico. 3. Pagar las deudas del Ministerio de Economía a CELEC y a CELEC. 4. Terminar Coca-Cola Sinclair. 5. Realizar mantenimientos urgentes. Y 6. Actualizar el Plan Maestro de Electricidad para invertir en la generación de los megavatios faltantes. Respecto al juicio político, por favor, señora presidenta, autoriza al señor secretario que ha enviado algunas capturas de pantalla y algunos videos. Por favor, señora presidenta, me ayude con la autorización. Por favor, TICS, proceder. Yo, siendo una presidenta responsable de la Comisión de Fiscalización, tengo que presentar lo que se encuentra en la comisión. Directorio de CELEC de 31 de enero de 2024. El 31 de enero de 2024 se desarrolló la sesión de directorio de CELEC, en la que participó Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, como delegado permanente del presidente. En dicho directorio se trataron todos los temas relacionados a la generación eléctrica del país, así como la situación financiera de la empresa pública. En el anexo 3 de actas 3A y 3B, así como en la grabación de la sesión, se puede constatar la información con la que contaba Roberto Luque sobre la realidad del parque generador y la prioridad con la que se debía abordar cada una de las acciones de las diferentes centrales, tanto térmicas como hidroeléctricas. Al respecto, destaco las siguientes acciones prioritarias y preventivas para enfrentar la crisis. A. Se articuló con la aseguradora para que las centrales Álvaro Tinajero y Aníbal Santos puedan reponer sus sistemas y vuelvan a estar operativos. Claramente podemos ver que en la sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que fue transmitida en vivo el 31 de octubre, se demostró a través de una sesión del directorio, de CELEC, donde estaba delegado el señor ministro Luque como representante del presidente de la República. En esa sesión se indica que va a existir un estiaje y que van a existir cortes de energía. Hago la lectura textual de la imagen. Roberto Luque pregunta si la entrada en operación de estas centrales solventará potenciales razonamientos en casos de presentarse un estiaje en el 2024. Ante lo cual, la respuesta fue que no, dada la brecha de déficit existente actualmente. Aquí se recalca la criticidad del sistema, indicando adicionalmente que existen daños por falta de mantenimiento en anteriores gobiernos y obsolescencia de algunos sistemas que tienen escenarios de recuperación mucho más largos. Esto se advirtió en la sesión del 31 de enero de este año. No estoy hablando de chats, no estoy hablando de conversaciones formales, informales, estoy hablando de una sesión de directorio con delegados del presidente, donde se encontraba toda la plana mayor del gobierno. Esa sesión que ha sido adjunta dentro del proceso. Y no se sabía. Y el mismo ministro Luque luego fue nombrado como
ministro encargado de electricidad. Señora Presidenta, si me autoriza otro video, por favor. Con gusto, señorita asambleísta, autorizado. Por favor, Tix. Nosotros defendemos la Estoy verdad. orgulloso que no gasté un centavo, además, papel mío, no me sentí en lo profundo que sea el sector privado el que invierta. Y la siguiente imagen, por favor. Proceda. Tix, por favor. Gobierno firma concesión de 8 proyectos eléctricos a empresas privadas. Es falso que no se puede invertir en el sector privado, que el sector privado no puede invertir sobre todo en el sector eléctrico. Eso es completamente falso. El gobierno de Guillermo Lasso firmó la concesión de 8 proyectos eléctricos y yo que sepa no cambió la Constitución. Porque la Constitución sí lo permite, porque la ley sí lo permite. Y como veíamos en el video, el ministro Santos Albite estaba muy orgulloso de que toda la inversión solo se la destinó al sector privado y no al sector público. No mientan al país, el sector privado sí puede invertir, pero el sector privado necesita seguridad jurídica. Si me cambian de ministro cada 2 meses, cada 3 meses, ¿va a venir a invertir? No, pues, no va a venir a invertir. Si es que se ofrecen garantías, pero finalmente se vulnera la Constitución, se vulnera la democracia, tampoco va a venir a invertir. Aquí está la evidencia que sí se ha invertido por parte del sector privado, pero lo que nosotros siempre hemos dicho, que si no existe una inversión pública en el sector estratégico, jamás va a haber desarrollo. Y por eso siempre le apostamos a la inversión pública. Esos recursos que le deben a CELEC, que le deben a CENEL, no se han adjudicado. Pero sobre todo, el dinero de los ecuatorianos debía ponerse para cumplir con el plan maestro de electricidad. Necesitamos que se cumpla el plan maestro de electricidad con los recursos de los ecuatorianos. Ya no podemos seguir viviendo apagones permanentes. La responsabilidad es de quienes asumen el poder y dicen tener soluciones mágicas, cuando son incapaces de decirle al pueblo ecuatoriano que definitivamente existe una terapia intensiva en el sector eléctrico, como lo anunciamos desde el año pasado, y que se necesitan medidas y acciones permanentes, no pensando políticamente lo que me sirve, lo que no me sirve, lo que le digo, no le digo al pueblo, sino lo que necesita el pueblo ecuatoriano: verdad, desarrollo e inversión. Gracias, presidenta. Tiene la palabra la legisladora Anita María.